La agenda política. Y del Every Little Thing She Does Is Magic, vámonos directamente con la agenda política, que ahí no es tan magic lo que hacen nuestros políticos en ocasiones. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Queridísimo Jaime, muy buenos días, con un enorme gusto saludarte a ti y a todos en el auditorio. Pues aunque no parezca de pronto, sí, lo cierto es que sí hay algunos actos de magia o algunos... Bueno, de eso sí, eso que ni qué. Oye, mi Fer, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la campaña electoral? Pues ahí va, son campañas muy cortitas, no hay mucho contraste, no hay tanta propuesta. ¿Cómo ves todo? Por supuesto que sí, Jaime, mira, tienes toda la razón, ya incluso se adelantaba un poco, son campañas muy cortas, 59, 60 días, de hecho para efectos prácticos son 8 semanas y media de campañas y ya se fue una, así que podremos darnos cuenta del impacto o la trascendencia que puede llegar a tener y vale la pena entonces preguntarse, pues, ¿para qué sirven entonces, no? ¿Para qué sirven las campañas? Y sobre todo también un elemento que de pronto, ante esta dinámica tan activa, de pronto tan digital últimamente, y campañas, insistimos, tan cortas, el tema de los debates también resulta de pronto quizá los elementos más vistosos o llamativos dentro de la propia campaña. Ya están definidas las fechas de los debates, de hecho el próximo domingo arrancaremos con el primero, en el caso de Coahuila, el 16 de abril, posteriormente el 20 de abril será el del Estado de México, el 1 de mayo el segundo en el caso de Coahuila, y finalmente terminaremos el 18 de mayo con el último, el segundo del Estado de México. Y aunque ciertamente, particularmente la candidata en el caso del Estado de México, de la alianza opositora federal, que finalmente son quienes gobiernan en la entidad mexiquense, ha propuesto más debates, ya está señalado de antemano que por parte del grupo, la alianza de Morena y quienes van juntos, están rechazando esta posibilidad. ¿Por qué es importante los debates y por qué son importantes las campañas? Finalmente, porque independientemente de cómo estén arrancando o los planteamientos iniciales, y a pesar de lo cortas que puedan ser precisamente en ese caso estos ejercicios, lo cierto es que sí hay posibilidad de variación o de confirmación de estas tendencias. Es decir, por supuesto que en la mayoría de los casos, por lo menos en los más recientes, lo que ha sucedido es que se van confirmando las tendencias iniciales con las cuales están arrancando los punteros y quienes luchan finalmente por alcanzarlos. Pero al mismo tiempo hay situaciones muy emblemáticas, quizá el más conocido sea el caso, lo hemos mencionado en algunas ocasiones, de Nuevo León, en donde el candidato que finalmente terminó ganando la elección arrancó en cuarto lugar. Y lo cierto es que a partir, igualmente, de una campaña muy corta, pero con situaciones tanto de errores de quien en ese momento estaba como puntera, como de algunas situaciones atinadas, desde luego, por parte de quien terminó venciendo en la contienda, le dieron la voltereta a esta situación. Un elemento quizá menos vistoso, pero que igualmente tuvo características similares, fue el caso de San Luis Potosí, donde igualmente quien resultó victorioso no arrancó la contienda en primer lugar y terminó de alguna manera rebasando a quien en principio había arrancado como primera alternativa. En la mayoría de los casos, insisto, ciertamente se confirman algunas de las tendencias, pero es aquí donde vale la pena el detenernos a pensar realmente el impacto que va teniendo la campaña y el impacto que pueden llegar a tener estos eventos que mencionábamos, como son los debates. ¿Tienen sentido? Por supuesto que tienen sentido, porque no es solamente una situación de un solo error el que puede cambiar toda la dinámica o toda esta partida o contienda electoral, sino finalmente toda una estrategia que permite, por ejemplo, justamente a los equipos en esta primera semana de campaña, de confrontación directa entre los distintos aspirantes, evaluar qué tanto está impactando, por ejemplo, la narrativa con la que salieron, qué tanto se está permeando entre la población la forma en la que están planteando los problemas de las entidades de Coahuila y del Estado de México y sobre todo el planteamiento que están teniendo respecto a cómo enfrentarlos o cómo afrontar precisamente esa problemática. Una semana parece corto, ciertamente, pero en términos de lo que es la dinámica de la campaña, si en esta primera semana no ha permeado de una manera medianamente visible o sensible lo que los candidatos están intentando hacerle llegar a la población, lo cierto es que tendrían que inmediatamente hacer en esta evaluación una reconsideración de la narrativa o de la forma en la que están encaminando su propia campaña, puesto que de lo contrario, cuando pretendieran corregirla, ya ahí sí, ya no les daría muchísimo tiempo. En realidad son prácticamente dos evaluaciones importantes las que tendrán los equipos de campaña a lo largo de estos días, y en esas dos evaluaciones importantes
es el tiempo que tienen para hacer cualquier corrección, cualquier ajuste, y de lo contrario estarían prácticamente fuera, Jaime. Fer, en el sentido del Estado de México, ayer platicábamos con Adrián Villegas un poco de esto y de la manera en la cual están estableciendo las estrategias de campaña. Mucho Delfina Gómez, la candidata de Morena y esta coalición que acompaña al partido, que busca contrastar a través de los partidos políticos el mensaje claro de que se vaya el PRI ya del Estado de México. Sintetizando un poco el mensaje, hablábamos el día de ayer. Por el contrario, Alejandra del Moral, de la alianza PAN-PRI-PRD, ella sí, efectivamente, quiere hacer un poco a un lado al PRI, al PAN, al PRD, y ella quiere poner adelante a la persona, la capacidad personal que tiene alguien para gobernar. Y esa estrategia va a estar interesante, por ejemplo, el día de los debates. 2 autorizados en el Estado de México, a ver qué es lo que decide en estas estrategias, si Delfina Gómez va, si no va, si ponderan que estos resultados que vemos hoy en las encuestas, que son ciertamente muy importantes entre una y otra candidata, en casi todas las encuestas, pues si ellos, los estrategas de Delfina Gómez, deciden no exponerla en un debate, porque si no se estarían contrastando y estarías llegando a la estrategia que están proponiendo PAN, PRI, PRD, que es persona a persona. Eso sería interesante ver qué va a ocurrir en el Estado de México. Totalmente, de hecho, interesantísimo el análisis justamente que presentaba ayer Adrián Villegas en el programa, porque ciertamente permite no solamente el análisis de esos primeros datos como punto de partida, tú lo señalabas incluso muy bien ayer, como esta primera fotografía de arranque, pero lo cierto también es justamente el contraste y cómo están buscando hacer ese diferenciador. Y no perdamos de vista que inclusive particularmente el mensaje que está intentando hacer llegar Alejandra del Moral es un escenario de reconciliación, interesante el planteamiento, porque habría que valorar si en la entidad mexiquense está arraigada la idea de que esta polarización o radicalización del discurso político está afectando de alguna manera el desarrollo, y si en todo caso la solución puede ser la reconciliación, que no es precisamente el esquema quizá aparentemente en principio más visible de un distintivo o de una diferenciación respecto justamente de los candidatos o de las candidatas en este caso. Así que todo el elemento, Jaime, como bien lo señalas, es muy interesante cómo se estarán evaluando y sobre todo asentando justamente estas estrategias de campaña que les permitan a cada uno de los candidatos, en el caso del Estado de México, a las candidatas, el ir contrastando estas ideas. Ciertamente en cómo vayan evolucionando. Démonos cuenta que en el caso particular del Estado de México, en Coahuila es una semana más, en el caso del Estado de México semana y media quizá para el primer debate, habrán de valorar qué tanto se están moviendo los números en esta primera arranque de la campaña, y que con eso definan, en el caso particular de la maestra Delfina, si sí asistirán y con qué condición o en qué posición, en qué posicionamiento al propio debate. Incluso el Instituto Estatal Electoral ya ha señalado la posibilidad de una participación ciudadana a través de un mecanismo tipo encuesta, en donde los ciudadanos pueden ir enviando sus preguntas, y a partir de ahí el propio instituto elegirá o definirá cuáles serán los planteamientos que le darán a las candidatas. Me parece que son elementos interesantes que buscan, como lo hemos estado señalando, el ir incentivando mucho más la participación ciudadana y generando mucho mayor interés respecto precisamente de esos ejercicios, y que sean cada vez más participativos, más para confrontar precisamente tanto personalidades como planteamientos, como esquemas, como ideas de gobierno, y al mismo tiempo menos monólogos y mucho más planteamiento, insisto, respecto de lo que cada quien propone como contendiente electoral, político electoral, y que al mismo tiempo nos ayude a comprender con quién como ciudadanos nos podemos sentir mucho más representados en el ejercicio de gobierno. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estos 2 estados, tanto Coahuila como el Estado de México. Sin duda es fundamental detenernos en el análisis y ver cuáles van a ser las estrategias que imperen en estos 2 lugares. Gracias, Fer, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana, cuídate mucho, muy buenos días. Igualmente, Jaime, un excelente domingo para todos los amigos del Toro y para ti, para toda la producción. Abrazote. Gracias. La pausa, regresamos. En un momento regresamos, juntos.